Nuevamente les damos la bienvenida a un sábado de la sección mexicana de la Sociedad Teosófica. Este sábado tenemos el tema Escuela de Misterios con nuestra hermana Berta María Ferreira de Brasil, quien pues nos está dando esta oportunidad de escuchar sobre esta plática de la Escuela de Misterios. Muchas gracias, hermana Berta, por tu tiempo y por todo el apoyo que le has dado a la sección mexicana de la Sociedad Teosófica en cuanto a compartir tus conocimientos. Muchísimas gracias y pues bienvenida. Vamos a iniciar, si te parece bien, Berta, hacemos una invocación. Oh vida oculta que vibras en cada átomo. Oh luz oculta que brillas en cada criatura. Oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad. Que cada ser que se sienta uno contigo sepa que, por lo tanto, es también uno con todos los demás. Así sea. Bueno, aprovecho yo para saludarlos, darles las buenas tardes. Aquí abajo del Ecuador ya son buenas noches. Agradezco la invitación y confianza a través de María Elena, ¿no?, que es presidente de la logia Tonantzin en Chiapas, y a la sección mexicana de la Sociedad Teosófica. El tema de hoy es fascinante, pues además de traer un poco de la historia de la humanidad, nos proporciona una visión de la senda que tenemos que percorrer todos nosotros. Y tanto dentro de nuestro cotidiano, es decir, la parte moral, la parte ética, así como dentro de un contexto mayor, de un crecimiento espiritual. Entonces el tema, como les decía yo, nos convida a pensar un poco fuera de la casita o fuera de la caja, como decimos aquí en Brasil, desafiando todo lo que hemos aprendido como verdad, salir un poco de la Matrix y ver, en realidad, investigar quiénes somos y a qué venimos. Pregunta que ya se hicieron tantos sabios en el pasado. La bibliografía que yo utilicé básicamente es esta: Escuelas de Misterios de Clara Code, Ciencia de Astrología y Escuela de Misterios de Lindman, Las Enseñanzas Secretas de Todos los Tiempos de Manley Hall, Una Visión sobre la Filosofía Esotérica de Adilson Almeida, La Propia Doctrina Secreta de la señora Blavatsky, El Poder Transformador del Cristianismo Primitivo de Raúl Blanco y Los Arquetipos Inconsciente Colectivo de Jung. Podemos decir que es imposible progresar sin cambios, y aquellos que no abren sus mentes no consiguen mudar nada. Entonces vamos a empezar por la palabra misterio. ¿Qué sería? Del griego, el origen de la palabra, del griego mo, que va a significar cerrar la boca, y del latín misterio, mistae, algo que tiene causa oculta, incomprensible o inexplicable. Entonces, ¿qué vendrían a ser las escuelas de misterio? Guardianes del conocimiento que trasciende la realidad humana, un conocimiento tan profundo que para la gran mayoría era incomprensible y tan poderoso que solamente podría ser revelado a aquellos que demostrasen no tener ambición personal y que estuvieran consagrados al servicio de la humanidad. Como ustedes pueden ver, era un círculo bastante restricto. Todas ellas cultivaban la idea de que la deidad no es externa, que habita dentro de nosotros, y de que la muerte no existe. Y existen ejemplos en diversas tradiciones, como en el brahmanismo, que nos dice que el gobernante interior, inmortal, está sentado en el corazón de todos los seres. En Corintios encontramos que el Dios vivo, para quien el cuerpo es un templo. Y en Filipenses, el Dios que obra en ti. Recordando
que Jesús decía que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Por tanto, es importante recordar lo que nos decía Teilhard de Chardin, que no somos seres humanos teniendo una experiencia espiritual, sino que somos seres espirituales teniendo una experiencia humana. Por tanto, estas escuelas proporcionaban un conocimiento en el campo de las ciencias, las artes, religión, filosofía, metafísica, sobre el origen del universo y la naturaleza del propio espíritu humano. Eran enseñanzas que propiciaban la mejora tanto física como psicológica, intelectual y moral de todos sus miembros. El lenguaje utilizado era el simbolismo, que tanto revela como oculta al mismo tiempo verdades universales y que era conocido como lenguaje de sagrado o lenguaje de misterio, que se utilizaba de alegorías, analogías, rituales que ocultaban una doctrina secreta sobre los misterios de la vida y que fueron preservados desde el inicio de los tiempos en todo el planeta. Jesús enseñaba a través de alegorías y parábolas. Era el mismo lenguaje. Podemos decir que la humanidad está dividida entre aquellos que tienen capacidad de comprender el enigma del propio destino, es decir, los misterios de la vida y las verdades espirituales, y aquellos que necesitan ser conducidos, es decir, guiados, y que van a recibir interpretaciones más superficiales, tanto literarias como de forma exotérica, ¿no? Esto no quiere decir que unos sean mejor que otros. No, simplemente que el tiempo de cada uno es diferente. Todos llegarán al mismo entendimiento, pero cada uno tiene su tiempo. Por eso estas escuelas existían de forma abierta dentro de la cultura de cada país. Abiertas para quien se interesase ingresar, evidentemente cumpliendo los requisitos necesarios. Pero con el pasar del tiempo comenzó a haber una decadencia en las virtudes, abuso del conocimiento, ambición personal, deseo de poder, y personas que eran muy importantes deseaban pertenecer a este tipo de escuelas. Y como ellos no podían ingresar porque no cumplían los requisitos, comenzaron a perseguir este tipo de lugares donde se transmitían ciertos conocimientos. Y para evitar el desvío y uso indebido de los conocimientos, se llegó a un acuerdo de que todo esto tendría que permanecer confidencial. Por eso, según la señora Blavatsky, nos dice que desde entonces las enseñanzas de los misterios quedaron ocultas a través de la filosofía hermética, que fue conocido en Occidente como el hermetismo y en Oriente como la filosofía de los Vedas, siendo que ambos tienen el mismo origen. Y, como nos dicen los maestros, la llave de interpretación es la intuición. Existieron escuelas en todos los puntos del planeta. Todas las grandes civilizaciones tenían escuelas especiales, escuelas de misterio, donde tanto la fuente como el objetivo eran los mismos en todas ellas, claro, con sus particularidades, ¿no? Como idiosincrasias, en fin, de cada pueblo. Entonces tenemos escuelas en Egipto, Persia, Grecia, las brahmánicas, India, budistas, tibetanas, que como sabemos en Tíbet eran totalmente abiertas hasta la invasión china, ¿no? Tenemos también en la propia China las judías, druidas o celtas, en Roma el culto mitraico,
Los cristianos, hasta el siglo III, evidentemente, ¿no? Ligados tanto a agnósticos como cristianismo primitivo, después del siglo III, las cosas cambiaron totalmente. Dentro del Islam, escandinavos, mayas, aztecas, navajos, incas, dogons de Mali, África. Uno de los aspectos típicos de los misterios era la iniciación, que incluso es mencionada por Paulo en Efesios 1:13. Él usa la palabra sellar. Nos dice, habiendo escuchado la palabra de la verdad y habiendo creído en ella, fuiste sellado por el Espíritu de la promesa, el Espíritu Santo. Las escuelas tenían tradiciones en común. Tradición significa acto de transmitir o entregar. Y las iniciaciones era un nuevo comienzo, un nuevo inicio. ¿Qué significaba como metafóricamente atravesar un portal que nos llevaría a una transformación para una nueva forma de ser y estar? Evidentemente que estamos hablando dentro del campo energético y de conciencia. En la tradición judío-cristiana, esta subida iniciática se conoce como la escalera de Jacob. Y en la teosofía la conocemos como la escalera de oro o la escalera dorada, que todos ustedes conocen, que la señora Blavatsky nos legó. Entonces, ¿qué serían las escuelas? Ellas eran organizadas en un sistema jerárquico con diferentes grados y requisitos, y tanto hombres como mujeres podían ser iniciados. Y utilizaban para una mejor comprensión de las grandes verdades. Ellos personificaban las fuerzas vitales del universo. A través de rituales y dramatizaciones se transmitían las enseñanzas sobre el origen y el destino del hombre en el proceso de evolución y la vida del espíritu. Que más tarde esto fue conocido como mitos ya en la Grecia posterior, es decir, metáforas que esconden lo divino a través de una representación. Y que en realidad son experiencias que tienen resonancia con nuestro interior. Pistas que nos llevan a preguntarnos quiénes somos y para qué hemos venido. Entre las escuelas, uno de los propósitos, como se mencionó, era aniquilar el miedo a la muerte y dar la certeza de que el espíritu tiene vida eterna. Evidentemente, esto estaba relacionado con reencarnación y evolución del alma, que ya fue también base de las filosofías pitagóricas, platónicas e incluso cristianas hasta el siglo VI. Entonces, ¿cuáles serían los misterios? Los misterios se dividían en menores y mayores. Los menores siendo exotéricos, es decir, externos para el público, y trataban de principios éticos y morales. Y los misterios mayores que tenían un contenido esotérico, es decir, interno, para un número más reducido de miembros. Podemos decir que dentro de los misterios menores, los pasos que se seguían eran la purificación, que era realizada por baños, abstinencias de ciertos alimentos, la transmisión del conocimiento, que era impartido por el sacerdote o hierofante, el ritual, que sería la revelación de los símbolos sagrados,
donde podría haber también cantos, danzas o dramatizaciones, y el ágape, que era el símbolo de la unión con la divinidad y con los presentes por medio del banquete, que es el símbolo sacramental del compartir fraterno. Si ustedes observan estos misterios menores de hace miles de años, hoy continúan en ejercicio. Podemos decir que esto resumidamente es una misa. Una misa yo la veo así, la purificación sería la bendición con agua bendita y cuando uno reza el yo pecador, por ejemplo. La transmisión del conocimiento es el Evangelio, lectura del Evangelio y las otras lecturas. El ritual es la consagración del pan y del vino y el ágape es la comunión. Es decir, que los mismos rituales celebrados hace siglos por los llamados herejes o paganos son los mismos adoptados por el cristianismo oficial. ¿Y cuáles serían los misterios mayores? Eran divididos en 2 niveles y realizados bajo estricto voto de silencio y obediencia dentro de las cámaras ocultas. Y eran exclusivamente para aquellos de mayor integridad moral y ética que ya habían pasado más de 20 años estudiando. Para ellos correspondía la revelación del mundo espiritual, su esencia divina. Y una vez recibida la iniciación, quedaban vinculados a juramento. No se tienen grandes informaciones de los misterios mayores, justamente por ser secretos. Los misterios presentaban la constitución del hombre desde sus principios divinos hasta su naturaleza inferior, en una estructura septenaria, es decir, de 7 cuerpos. Y dentro de la teosofía, como en otras tradiciones, nosotros usamos este diagrama más para una cuestión didáctica, que nos muestra nuestros principios divinos, el triángulo azul, que sería nuestra tríade divina, nuestros cuerpos inmortales, y el cuadrado que simboliza nuestra personalidad o nuestro cuaternario inferior, nuestros cuerpos mortales, cuerpo físico, cuerpo etérico, cuerpo emocional o astral y cuerpo mental inferior. Ellos también, dentro de sus estudios, para ellos era importante mantener armonía en lo que ellos llamaban los 3 centros o 3 cerebros, que sería el mental, el pensamiento, el emocional y el motor. Por eso ellos, a través de una educación integral, combinaban drama, comedia, tragedia, música, danza, poesía y enseñanza oral. Es decir, existía una armonía en la forma de enseñar. Hoy en día los niños no juegan fuera de casa, no juegan en la naturaleza. O sea, todo eso hace falta. El contacto con la naturaleza, el jugar, el bailar, el cantar, al mismo tiempo que se aprende. Para ellos esto representaba un ahorro de energías psíquicas, es decir, la mente no se cansaba y por tanto había una regeneración celular. Ahora vamos a hablar un poco de cada escuela en términos generales, porque cada una de ellas da una conferencia completa. En fin, dentro de las principales escuelas de misterio egipcias, se dice que hace aproximadamente 52,000 años, según Tot, los sobrevivientes de la escuela de misterios de Naakal en Lemuria llegaron a Atlántida.
El significado de la palabra Atlanti es tierra dividida por el agua, debido al gran cataclismo que ocurrió 12.920 años antes de Cristo. Para los egipcios, este cataclisma era un evento cíclico universal, es decir, predecible, que ya había ocurrido en el año de 38.840, porque sucede a cada año cósmico de 25.920 años. Aquí solamente para recordar la localización de Mu, continente Mu o Lemuria, y de Atlántida. Para los egipcios estos eventos no tenían un carácter de destrucción y desgracia, sino más bien una posibilidad para una nueva forma de organización y desarrollo humano. Por eso, en el antiguo Egipto, prácticamente toda la religión se estableció sobre las bases de los misterios. Se dice que los sacerdotes crearon escuelas para asegurar la preservación del conocimiento y trataron de preservar el legado de los misterios atlantes lo más puro posible. Las escuelas de misterio de Egipto fueron organizadas por Tutmosis III, que fue abuelo de Akenatón. Acontece que existían diversas escuelas, pero cada una tenía sus reglamentos. Entonces, cuando asume el gobierno Tutmosis, él decide, él era inclusive, él hacía parte de esas escuelas, él decide unirlas y colocar un reglamento uniforme para todas. Entonces, él las organiza. Y él fue inclusive el primero a recibir el título de faraón. Los misterios se realizaban tanto en Luxor, Karnak, después Alejandría, se expandieron a Grecia, Italia, Oriente Medio y al mundo de la época. También eran divididos entre menores o de Isis y los mayores de Osiris. Los sacerdotes conocían los secretos del universo y cumplían su deber de revelar a las personas preparadas. Creían que, al igual que el cuerpo humano, ¿no?, la Tierra y todo el sistema solar necesitaban morir y renacer en un ciclo de vida periódico para renovarse y transformarse. Se demostraba que los seres humanos no pierden su experiencia acumulada después de la muerte, sino que esta queda grabada en la conciencia, que viene a ser el ojo eterno e inmortal de todo ser. Y el método de aprendizaje se realizaba evidentemente dentro de los templos donde vivían miles de personas. Y durante 21 años los sacerdotes elegidos, estos eran los especiales, se sometían a los más diversos entrenamientos y formación mental para poder recibir los conocimientos para manejar las fuerzas de la naturaleza y expandir el conocimiento espiritual. La escuela del ojo de Horus. El águila dorada, que sobrevuela por encima de todas las circunstancias materiales. Es el ojo eterno de la conciencia humana. Horus, hijo de Osiris e Isis, fue el símbolo elegido por los sacerdotes para dirigir el destino de Egipto, por traer a la mente la idea de sabiduría y libertad que vive dentro de cada ser humano. El ojo que todo sabe y todo ve. Es decir, la sabiduría que habita dentro de cada uno de nosotros
la conciencia, que estaba directamente vinculada a la fuerza divina, que ellos llamaban Pi. Y entre las enseñanzas más importantes eran que la vida es un proceso para ampliar la conciencia y el espíritu del hombre. La conciencia y que el espíritu del hombre reencarna repetidamente para comprender el resultado de sus propias decisiones. Es decir, al vivir muchas vidas con experiencias opuestas de angustia y paz, riqueza y pobreza, salud y enfermedad, el hombre acaba comprendiendo la razón de su existencia y pone fin a sus limitaciones materiales. Podemos decir que la gente entendía que toda acción generaba reacciones y estas podrían traer armonía o desarmonía, angustia o paz, alegría o sufrimiento. Y a partir de este principio comenzaba un largo proceso de aprendizaje a través de las dualidades. Por más simples que fueran las actividades como pescar, limpiar, cosechar o conducir grandes templos, todo era una forma de acercarse a Dios. Por eso, nuestra forma de actuar, o sea, la intención es todo. En todo lo que hacemos, lo que interesa es nuestra intención, si colocamos ahí nuestro corazón de hecho, o si es solo por obligación. Para ellos no había diferencia entre lo sagrado y lo mundano. Entendían el mundo como unidad. Evidentemente estamos hablando de los miembros de las escuelas, esto no era a nivel general de la población. Pero debido a las enseñanzas y a la mejora constante para dominar el miedo y activar la conciencia para la necesidad del amor, tanto sacerdotes como sacerdotisas evidentemente vibraban en una frecuencia energética muy elevada. Y ellos respetaban a todos los seres de la creación, pues todos eran resultado de la fuerza del amor. Solo para recordar, Egipto se puede decir que fue el origen de la ciencia moderna, porque fue considerado el mayor centro cultural de la época. Estamos hablando más o menos siglo III a.C. La Biblioteca de Alejandría fue la primera institución en el mundo donde fue recopilado por primera vez de forma seria y sistemática todo el conocimiento y sabiduría de la humanidad, donde sabios y eruditos podían buscar información y conocer todas las culturas y tradiciones. Los directores eran iniciados. Entonces, esta es una imagen simbólica porque en realidad no existe una imagen de la biblioteca. Aquí al lado la nueva biblioteca en 2002 y la imagen de Hipatia, que fue la última directora en 415 y que fue muerta y la biblioteca incendiada, como ustedes recordarán. En fin, ahora vamos a hablar un poco de las escuelas griegas. Ellas también distinguían los misterios menores, que llamaban mistai, y los mayores, epoptai. Los griegos, se dice, tenían una profunda admiración por el conocimiento egipcio, a pesar de que lo adaptaban a su forma más libre de ser. Como sabemos, los grandes filósofos griegos todos fueron iniciados en Egipto. Los griegos preferían una iniciación que beneficiara a más personas. Ya los egipcios preferían una iniciación más formal e individualizada. Alrededor de 1950 a.C., los misterios egipcios llegan a Grecia, primero en la isla de Samotracia, después van para Frigia, Italia,
y donde son confiados a las vestales o sacerdotisas encargadas de mantener el fuego sagrado. En la antigua Grecia hubo grandes exponentes de estas escuelas, ¿no? Entonces vamos a hablar un poco de ellos. Los misterios eleusianos, que son los más famosos, se dice que eran verdaderas fiestas y oportunidades de encuentro y peregrinación en busca del autoconocimiento. Eleusis significa lugar del arribo feliz o reino de lo sagrado. Y la enseñanza superior se difundía a través de arte. Sus principales dioses eran Deméter y Dionisio, que sus equivalentes romanos serían Ceres y Baco. Ellos escenificaban el mito de Deméter. Con antorchas en la mano revivían el rapto de Perséfones y su búsqueda y descenso al Hades. Como ustedes recuerdan, Deméter era la diosa de la agricultura y Perséfone su hija, que fue secuestrada por el tío Hades, dios del inframundo. Y como ella ya había, Zeus interviene, trata de rescatarla, pero como ella ya había comido la granada, que era la fruta del matrimonio, ella es obligada a quedar 6 meses en el Hades y 6 meses en la tierra, lo que significa el invierno y la primavera. Esa imagen es el rapto de Proserpina, como se dice en italiano, una escultura maravillosa de Bernini. Podemos sintetizar que el mito de Perséfone, Hades y Deméter es la relación entre lo superior y lo inferior, del mundo de la luz y la oscuridad, el ciclo perenne de la vida y la muerte, arquetipos de unión del consciente y del subconsciente. El otro dios era Dionisio, conocido como Baco también. Era el dios de la agricultura, de los ciclos vitales, teatro, ritos religiosos, del vino y las fiestas. Dionisio fue conocido básicamente por ser dios del vino, del placer, de la embriaguez. Solo que estas son cuestiones exotéricas, porque en realidad su misión divina era poner fin a la preocupación, libertándonos de nuestro ser normal, la normosis, la patología de la normalidad. Por eso es el Dios que promueve la corrección en la forma de vida del iniciado y representa la fuerza oculta en el corazón del ser humano que puede despertar a la verdadera sabiduría. Podríamos decir que el vino usado de manera sabia podría ser una forma de abrir la conciencia de la persona, así como muchas otras sustancias, ¿no?, que se usaban para el éxtasis. Entonces, Dionisio siempre fue malinterpretado, de ahí que viene Baco, la palabra bacanal, porque él, justamente por ser el dios del vino, siempre estaba en lugar con muchas personas y ambientes sociables. Sobre los misterios órficos, Orfeo fue un poeta, músico, que es considerado el civilizador de Grecia. Se dice que con su canto mágico convenció a Hades y Perséfone para que le devolvieran a su esposa. La literatura órfica se ocupa de los misterios a través de himnos, rituales, obras místicas y cosmológicas. Y nos dice que la raza humana está formada por una doble naturaleza, tanto divina como caótica.
y que cada uno debe decidir qué fuerzas triunfarán dentro de nosotros, ya que en realidad nuestra patria original es el empirio, el mundo de las estrellas. Así llegamos a Pitágoras, que nace en la isla de Samos, siglo VI a.C., de una familia de posición social buena. Por tanto, tuvo una sólida instrucción intelectual y espiritual. Fue iniciado en los antiguos misterios que, según él, daban las llaves de la doctrina secreta. Él frecuentó templos iniciáticos en Egipto, Caldea, India y recibió enseñanzas ocultas. Se especula inclusive que él tenga conocido al señor Gautama, el Buda, porque cuando él estuvo en la India, o sea, son las mismas épocas en que Buda ya era bastante conocido, pero esto, y porque la filosofía pitagórica fue muy influenciada por las ideas de compasión y reencarnación del budismo. Se dice que tal vez fue Pitágoras quien plantó la semilla de la idea de la reencarnación en la filosofía occidental. Cuando Pitágoras regresa de sus viajes, él va a residir en Crotona, que era una colonia griega en Italia, y funda una escuela donde él va a predicar los más altos ideales de mejora moral y espiritual. Es decir, todo lo que él aprendió, él lo trae para distribuir entre todos los que asistieran. Él argumenta que los números son la base de la vida en la tierra. Y según Pitágoras, las iniciaciones se cuentan por grados de conciencia, niveles de sabiduría, intensidad de amor y desinterés. Infelizmente, más una vez, las escuelas de Pitágoras fueron perseguidas y muchos de sus discípulos fueron quemados, como los primeros cristianos y gnósticos. Existen también escuelas filosóficas en China que remontan a miles de años. Su inicio suele establecerse en el siglo XII a.C. con la escritura del libro del I Ching, que significa el libro de los cambios o las mutaciones. Durante la dinastía Zhou, siglo VI a 221 a.C., es un periodo muy importante porque existe un desarrollo cultural muy grande, florece la filosofía clásica y surgen las llamadas 100 escuelas de pensamiento, entre ellas confucianismo, yin-yang, taoísmo, con Lao Tse, mohismo, legalismo y escuela de los nombres. Y curiosamente las fechas de su aparición coinciden también con los filósofos griegos. Se dice que los romanos llamaban a los chinos de seres, porque venían de Sérica, era como llamaban a la región. La región era el país de la seda, Sérica, entonces los chinos llamábanse seres. Tenemos también los misterios nórdicos, que tenían 3 grandes festividades anuales, la más importante celebrada en el solsticio de invierno, dedicada a Thor, hijo de Odín, y Freya. Y los misterios se relacionaban con el asesinato de Balder, y la iniciación era una representación simbólica de su resurrección y victoria sobre la muerte. Son inclusive mencionados por Jeremías y Colosenses. Sobre los misterios druidas, podemos decir que ellos eran mediadores entre dioses y hombres. Tenían un conocimiento profundo de la naturaleza, astrología, medicina.
Los celtas poblaron Galicia en el año 700, Galia, perdón, 700 antes de Cristo. Esto es Francia, ¿no? Instruyeron sobre la creación del universo, las leyes de la naturaleza, medicina oculta, misterios de los cuerpos celestes. Y el nacimiento de su deidad solar también era el 25 de diciembre y renacía en la Pascua. Es decir, cualquier semejanza es pura coincidencia. Los druidas tenían su colegio en Alesia, que fue destruido en las campañas romanas en 52 a.C., poniendo fin a la cultura celta. Y es importante el significado de la palabra pagano, porque pagano tomó una connotación totalmente equivocada a través del cristianismo. Pagano es aquel que cree en lo sagrado de la naturaleza y en todas las formas de vida. Los celtas vivían en el bosque, creían en la transmigración para purificar el alma, es decir, la reencarnación, y la inmortalidad del espíritu. Dividían los misterios en menores, que sería un código moral de comportamiento, y los mayores, que eran específicos para los iniciados. Existían varios grados, ¿no? El ovado eran los filósofos, médicos, profesor. Bardo eran los que cuidaban de la tradición, poetas, músicos, los que hacían la escritura sagrada, y los druidas, que eran la autoridad espiritual considerada sagrada. Por eso druida significa hombre sabio. Se dice que en el siglo V, cuando San Patricio fue a Gran Bretaña para cristianizar la región, mandó derrubar ciertos árboles, porque sabía que eran considerados lugar sagrado. En el mundo celta había reinas, guerreras, embajadoras, druidesas. Las mujeres participaban en la vida social, podían heredar, controlar sus bienes, inclusive pedir el divorcio. Un poco sobre los misterios judíos. Fundados por Moisés, sufren evidentemente influencia de los misterios egipcios. Más tarde se fundan escuelas de profetas para el estudio y práctica de los misterios e instrucciones más profundas, ¿no?, que estaban ocultas en los ritos antiguos. Muchas de estas escuelas son inclusive citadas en la Biblia, ¿no? Y más tarde son reemplazadas por sinagogas. En la época de Jesús existían escuelas como la de los esenios, nazarenos, saduceos, fariseos, que desaparecieron pero influyeron en el cristianismo y otras escuelas filosóficas. Y dentro de la tradición judía, los misterios se difundieron secretamente en comunidades rabínicas con el nombre de Kabbalah. Los esenios, que significa curador. El glosario teosófico nos dice: misteriosa secta de judíos que vivían en el desierto cerca del Mar Muerto, con gran conocimiento, llamados piedosos y originarios de Egipto. Ellos dedicaban mucho tiempo a la oración y a la meditación, sus bienes eran comunes, llevaban una vida sencilla de servicio y entrega a Dios. Vamos a hablar sobre el mitraísmo. Mitra era una divinidad de la India y Persia, 2000 años antes de Cristo. Era el dios de la luz y tuvo bastantes seguidores en el Imperio Romano, principalmente los soldados. La única imagen que aparece de Mitra es él matando aquí al toro primordial, de cuya sangre va a salir el trigo, en fin. El proceso de iniciación incluía 7 etapas que permitían participar en los sacramentos.
siendo los más importantes el bautismo y la comunión, que era realizado con pan, agua o vino. Otras observancias incluían purificación, quema de incienso, cantos sagrados y guardar los días santos, que para ellos eran justamente los domingos y el día 25 de diciembre. Este día se repite en todas las tradiciones. ¿Por qué? Es el solsticio de invierno, es la victoria de la luz sobre la oscuridad. Recordando que esto es en los países arriba del Ecuador, ahorita me fluyó la palabra. Las ceremonias se llevaban a cabo en templos llamados mitreo, que de inicio eran cuevas y más tarde fueron edificios oscuros sin ventanas. Fueron encontrados muchos en los cuarteles del Imperio Romano y algunos fueron inclusive transformados en criptas de la iglesia cristiana. A finales del siglo III hubo un sincretismo entre el mitraísmo y los cultos solares, que cristalizaron en la religión instituida por Aureliano en el Imperio Romano, conocida como Sol Invencible o Sol Invictus, y cuyo dirigente máximo era el pontífice. Otra semejanza. Y el pontífice del Solis Invicti utilizaba en la cabeza algo que se llamaba mitra, es decir, este tipo de sombrero, que hoy en día es una insignia del Papa. Es decir, aquí ustedes van viendo cuántas cosas fueron tomadas de otras religiones. Sobre los misterios cristianos, podemos decir que los ideales del cristianismo primitivo se basaban en los enseñamientos del Maestro Jesús y los principios éticos morales de los misterios llamados paganos. Los misterios de las escuelas de misterio. Ellos se reunían en los templos subterráneos de Mitra, es decir, usaban las mismas instalaciones, y es de donde procede la mayor parte del sacerdocio actual. Todas las reglas del sacerdocio fueron tomadas de ahí. Escuelas de misterio en el cristianismo primitivo. Se dice que a los discípulos fue dado conocer los misterios del reino. Nos dice Mateos y Lucas. Se dedicaron a enseñar el funcionamiento de la ley divina en la tierra y el retorno a la experiencia de Dios dentro del hombre. Jesús siguió la línea rabínica de Hillel, que era de naturaleza mística, que enfatiza la actitud interior. Por eso ellos enseñaron al hombre a usar sus facultades de manera más inteligente, a ser paciente frente a la adversidad, a tener valor frente al peligro, a permanecer fiel frente a las tentaciones y que su cuerpo era un altar sagrado para la divinidad. Entre los sacramentos instituidos por Jesús vamos a tener el bautismo, que eran 7 años de preparación, era el inicio a la vida espiritual. La confirmación, que sería la segunda iniciación para aquel que demostró dedicación. Enseguida la confesión, que significaba redención. Se dice que era un sacramento avanzado y con etapa de crucificación, es decir, que se debe morir para nacer de nuevo. Enseguida vendría la Eucaristía, que sería el cuerpo y la sangre de Cristo interior. Es la comunión con Cristo, el Cristo en nosotros. Y el matrimonio,
que sería la cámara nupcial, donde el iniciado casaba su alma con el ser divino, es decir, con el todo. Los otros dos sacramentos, extrema unción y ordenación, fueron instituidos por la Iglesia, no por Jesús. Solo haciendo un poquito de historia, es importante recordar que Constantino conoció el cristianismo a través de su madre Helena y lo adoptó por razones políticas, evidentemente. Y el cristianismo vino a quitarle adeptos al mitraísmo, principalmente por el hecho de que el mitraísmo excluía a las mujeres, porque era practicado por los soldados, entonces en los cuarteles no había mujeres. Entonces, muchos de los que seguían el mitraísmo entraron para el cristianismo. Dentro del cristianismo había varios grupos y el Papa realmente no tenía fuerza para unirlos. Entonces, Constantino convoca en 325 el famoso concilio de Nicea, al cual asisten, se dice que 300 obispos de los 900 que existían. Ellos trataron de boicotar un poco la reunión, pero pues Constantino tenía la fuerza militar del Imperio Romano. En este concilio se establecen las doctrinas a ser incluidas, aceptadas por el cristianismo. Y ahí se produce el credo de Nicea, que va a ser impuesto a fuerza y transformado en dogma. Por tanto, el cristianismo reemplaza oficialmente al mitraísmo y este es declarado inclusive ilegal en 391, cuando Teodosio convierte a la religión católica como oficial. Y si ustedes recuerdan, ahí empiezan a perseguir a todas las otras tradiciones, y es en 415 cuando justamente Hipatia es asesinada y la biblioteca de Alejandría incendiada. Todo a raíz de todas estas decisiones. Y en el segundo concilio de Constantinopla, ya en 553, Justiniano acaba de acabar con todo, declara anatema la creencia en la preexistencia del alma, que era predicada por el padre Orígenes. Así, o sea, el cristianismo pierde toda su sabiduría anterior. Las enseñanzas del Maestro Jesús fueron relegadas y muchas inclusive olvidadas con el tiempo. Hablando un poco sobre sufismo posterior, pertenece a la tradición que trabaja para desarrollar la conciencia. A pesar de que se conoce como la corriente mística del Islam, ya existía antes de Mahoma o Mahomet. El sufismo busca entrar en comunión con lo divino a través de la meditación y relacionado a la práctica de las virtudes. Ellos para meditar realizan el ritual Zikr, que es canto, meditación y movimiento, que significa el recuerdo de Dios, el Dios que está en nosotros. Ellos también siguen al Corán, como todo el Islam. Las iniciaciones son verdaderos momentos de despertar. La enseñanza pasa por cuentos, poesía, música y silencios. Busca mantener a los miembros perceptivos, viviendo en paz y conscientes, aprovechando lo mejor que la vida ofrece, el momento presente. ¡Ole, qué maravilla! El símbolo de los sufis es el corazón, que no lucha con la mente.
Es indiferente a ella porque la entiende y sabe por qué es así, mentirosa e insegura. La creencia es de la mente, nos dicen. La confianza es del corazón. Para ellos, Dios no es una personificación, sino la inteligencia que crea y hace fluir el universo y que habita como una chispa dentro de todos nosotros. El sufismo busca hacer florecer nuestra centella divina en plena conciencia. Podemos decir que entre los pueblos de América una evidencia de la unidad de los misterios es la astrología. Para mayas y aztecas, el sistema de valorización de ángulos entre los planetas, ¿no?, armónicos y discordantes, era el mismo que el de los egipcios, griegos, romanos, persas, árabes, hindús y caldeos. Y también conmemoraban el solsticio. Prueba de eso es la pirámide de Kukulcán, que muchos de ustedes deben conocer. Y este cuadro aquí muestra un poco la semejanza entre la escrita de Lemuria, Maya y Egipto, las semejanzas que existen. Podemos decir que los hierofantes de los misterios ocultos rara vez se expusieron al público. Moisés y Jesús lo hicieron, así como Thoth, Orfeo, Pitágoras, Zoroastro, la señora Blavatsky, Christian Rosenkreuz, y todos fueron perseguidos por tratar de llevar sabiduría a la humanidad. El conocimiento que ellos tenían sobre la vida póstuma, reencarnación, influencia de las estrellas, etcétera, no era especulación filosófica, sino conocimiento directo derivado de percepción extrasensorial rigurosamente entrenada. Ahora vamos a hablar un poco de lo que serían las nuevas escuelas de misterio. A la masonería le correspondió mantener vivos los ideales de los misterios en Occidente, a pesar de perder la capacidad de transmitir verdaderas iniciaciones, pasando a realizar iniciaciones simbólicas. Como todos saben, la masonería también sufrió perseguiciones terribles. Hoy en día también los misterios cristianos son preservados en parte por los gnósticos y rosacruces. Y sabemos que en un principio todos ellos fueron también perseguidos. Yo quise mencionar también el movimiento espírita que nace en Francia, mediados del siglo XIX, cuando León Denisard, conocido como Allan Kardec, comienza una serie de estudios sobre manifestación de espíritus. Y este movimiento se consolida como una doctrina religiosa, filosófica, científica, cuya creencia principal gira en torno de la evolución espiritual del ser humano a través de reencarnaciones. O sea, ellos estudian también la existencia de Dios, principios constitutivos del universo, ley de acción-reacción. Y ellos no tienen un sacerdocio organizado. Para ellos, amor y caridad es el ideal mayor. Entonces, fue a través de este movimiento que muchas personas abrieron conciencia dentro del cristianismo. Que oyeron hablar por primera vez de reencarnación. Yo confieso que aquí en Brasil conocí el movimiento espírita y fue la primera vez que oí sobre estas cuestiones y de ahí que conocí la teosofía. Yo sé que en México el movimiento espírita viene de 1869, cuando se iniciaron las primeras sociedades espírita,
En 1906 hubo el primer congreso, ¿no? Que fue inclusive inaugurado por Porfirio Díaz, presidente, y el segundo congreso también, donde inclusive participa Francisco I. Madero, otro presidente nuestro. Entonces, yo pienso que es importante su mención. Y terminamos con la sociedad teosófica. La teosofía también hace parte de este esfuerzo para conservar y difundir la sabiduría antigua a tantas personas como sea posible. En una era de integración global, ¿no? El conocimiento debe estar a disposición para servir como un elemento de transformación de la conciencia humana. Por lo tanto, el conocimiento o parte de él, que era antes inaccesible en las escuelas de misterios, hoy está abierto y a disposición de la humanidad. Podemos decir que el descubrimiento del verdadero propósito, ¿no?, de vida es la mayor gracia que podemos alcanzar. Yo podría decir que todas estas tradiciones de las que hablé, de una o de otra forma trajeron a tona las enseñanzas milenares de la sabiduría antigua, la sabiduría divina o teosofía, y que todas ellas dejaron una semilla que en su tiempo, con seguridad, dará frutos. Todas ellas trabajaron para despertar la conciencia del hombre. Entonces tenemos que ser gratos a todas ellas. Agradezco a ustedes y estoy a disposición. Sí, buenas noches. Hola, Berta. Oye, me inquieta mucho que en todo el mundo no hay muchos cambios. Yo conocí la teosofía ya hace varios años y en ese entonces yo le decía a una persona que estimo mucho, ¿por qué no vamos al Zócalo y ponemos ahí no sé, una tarima para hablarle a la gente de que existe la teosofía? Porque lo primero es que mucha gente ni siquiera sabe que existe. Y cuando escuchan la palabra teosofía dicen, ¿y qué es eso? Y aunque se lo explique uno a veces como que se quedan pensando, le voy a demostrar que sí lo sé. Y entonces dicen, sí, pero nada más, ¿no? Bueno, lo que quiero decir, Berta, es que el mundo no está cambiando. Bueno, yo digo que hay muy poco cambio, porque desgraciadamente, bueno, yo digo desgraciadamente, ¿verdad? Pero a lo mejor pues cada quien tiene sus propias razones y en especial cada grupito así de seres humanos en África, en cualquier parte del mundo conserva sus costumbres y no fácilmente las desecha o las cambia, no es fácil. A lo mejor hasta adoptan la teosofía como algo útil, algo benéfico, algo que les puede servir, pero no dejan lo otro, no dejan lo suyo propio. Entonces yo digo, es difícil que algún día podamos decir el mundo teósofo, el planeta teósofo, ¿no? Entonces, nada más, Berta, nada más quería decir eso porque sí me llama mucho la atención que pues, siendo la teosofía una manera de vivir mucho mejor, más consciente, más que nada, pues pues que no queremos ser conscientes y queremos hacer lo que queremos hacer, lo que deseamos hacer, que las cosas salgan como yo quiero que salgan. En cambio, la teosofía nos enseña demasiado que las cosas no son como queramos nosotros, sino que son, como vienen, así son y debemos fluir con las leyes de la naturaleza. Muchas gracias, Berta. Muy amable, muy claro todo, muy bonito. Gracias. Muchas gracias, Salomón. Te agradezco. Realmente, o sea, los cambios son muy lentos, muy lentos. Yo también ya pensé eso. ¿Por qué no podemos difundir la teosofía si es una cosa tan maravillosa que cuanto más uno estudia, más uno ve, además ve que en todo está
la teosofía. Ahora, exactamente las cosas son como deben ser y los tiempos de Dios no son los tiempos nuestros. Entonces, tenemos que trabajar como hormiguitas y seguir a pesar de los pesares. O sea, las personas que están aquí son las que tenían que estar, a las que teníamos que pasarles este conocimiento. Entonces, uno trabaja, uno difunde, como decíamos al principio que estábamos platicando, la pandemia nos dejó como herencia la facilidad de este tipo de reuniones, donde estamos personas de varios países. O sea, eso es una maravilla. Entonces, a través de este instrumento, la teosofía está siendo llevada a mucha gente, muchos que por curiosidad tal vez escuchen una palestra, hay otro día o escuchan otra, cosas así, pero con el tiempo, o sea, el tiempo es el que va a permitir que las semillas que fueron plantadas y que probablemente cayeron en un suelo de cemento, un día van a germinar. Un día van a germinar. Entonces, es paciencia. Paciencia y nunca desistir. Blavatsky no desistió de todo lo que le hicieron. ¿Cuántos ya pasaron por la Inquisición? ¿Cuántos ya fueron quemados? O sea, la historia es terrible, nos muestra realmente la ignorancia humana. Pero no podemos pensar en eso, tenemos que pensar que somos todos hijos del mismo Padre, que dentro de nosotros habita la centella divina, entonces tenemos que alimentarla. Uh-huh. Y si mi luz te incomoda, pues siento mucho, pero pues vamos a intentar que ese sentimiento amoroso de fraternidad se expanda. Eso es lo que necesitamos hacer, que no podemos desistir, pensar que las cosas van despacio. Van, sí, despacio, pero tenemos tiempo. ¿Qué diferencia hay entre el manejo de la información entre la teosofía y los masones? Yo quiero que ustedes me hagan favor para tener una idea clara de la diferencia de manejar las enseñanzas, la sabiduría. Gracias. Con relación a tu pregunta, yo no te podría decir porque yo no soy masón. Primero, existe mucha información hoy en día a través del Google, en fin. Mi marido es masón. La información, en teoría, es la misma, son las mismas bases. Ahora, yo no puedo hablar de ellos. La información que nosotros tenemos aquí es totalmente abierta al público. La Sociedad Teosófica realiza conferencias todos los días sobre diversos temas. Cada escuela, cada logia, como se dicen, ramas o grupos de estudio tienen sus programas. Entonces, hoy en día hay tanta información que en realidad uno no tiene tiempo a poder entrar en todas, porque es mucha la información que está disponible. Entonces, es una cuestión de que tú te organices y que vayas poco a poco. Con relación a los masones, disculpa, pero pues eso es un masón que debe responder. Y en fin, o sea, somos humanos, evidentemente vivimos en la dualidad. Y tenemos una meta. O sea, la teosofía nos trajo un centro. Ahora tenemos que trabajar nuestro cuaternario, nuestra personalidad. Y comienza justamente por la aceptación de la sombra, que es la contradicción que nos habita. Todos nosotros la tenemos. Entonces es una cuestión, por eso es al autoconocimiento, de uno tratar de verse primero nosotros para no reflejar en el otro. Cuando yo critico, yo estoy viendo, estoy viendo allá, pero es uno para allá y tres para acá. No, imagínate, yo no soy así. Entonces es complicado, nosotros no somos fáciles, el ser humano no es fácil.
Es un trabajo de todos los días. Pero ahí vamos.